Está aquí Jesús Alonso. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí ya en el Ecuador de la semana casi. Me encanta cómo presenta Alfredo Macho la sección. Vamos a hablar de sexo, de sexualidad. Vamos, aquí está. Cada día te supera. No, porque es que como todo el mundo sabe de lo que vamos a hablar ahora, Sí, no. o sea, sobran las palabras. La gente quiere ya verte a ti. Sección esperada. O sea, Bueno, la gente sí. pone ahora mismo la tele o nos busca en YouTube para verte a ti, no para verme a mí. Y sobre todo para escucharte. No, y además Tus lecciones. tenemos que decir, no es por nada, pero enorgullecernos de que el último programa que subimos a redes, Sí. bastantes visualizaciones, de las que más. Ajá. Y como el tema, hemos comprobado que ha dado de sí. Abordábamos, por quien no lo viera, el tema de la educación en la escuela, a qué horas se debe de... Horas no. ¿A qué edad se debe de empezar, la hora por la que pille, ¿no? Pero a qué edad se debe de empezar a hablar a los niños de sexualidad, en fin, de determinados temas, ¿no? Hicimos una encuesta en las calles de Almería y pudimos comprobar cómo la gente pues no estaba muy de acuerdo con que se abordara a edades tempranas. Sí, recuerdo que había gente que decía que el sexo no se debe de empezar a hablar a edades tempranas porque los niños no están en esa edad para esas cosas. ¿Y a qué edad empezaste tú a masturbarte? A los 5 años, pero a esa edad los niños no están pensando en eso. Efectivamente. Me acuerdo de aquello, sí. Sí, además con algunos comentarios bastante interesantes. Y bueno, para intentar mostrar la cara de la realidad, de las personas sobre todo que están a pie de pista y que están en la pomada, como se suele decir. Trinchera. En la trinchera, con niños además de infantil, con Sí. niños de 3 años en particular este curso, pues me he traído una compi de mi cole. Preséntanos. Pues ha venido a visitarnos esta tarde mi querida... Ibas a decir, ha venido a divertirse al hormiguero. Has estado a punto de decirlo. ¿Verdad? Apunta, y se aquí la hormiguita. Pues ha venido a vernos la señora Verónica Prados. Hola. Pero buenas tardes, bienvenida. Encantada. ¿Qué tal, Está señor? aquí. ¿Bien? Bien. Tú estás más acostumbrada a que te llamen señor que te llamen Vero, ¿no? Claro, yo sí. Sí, me gusta más seño. ¿Sí? Más cariñoso. Sí. Es más típico. Pues nada, señor. Bienvenida. Bienvenida. Tú sabrás lo que te has metido. No, pues viene sobre todo a contarnos cuál es la realidad, porque es que hay muchas personas... Me voy a poner así un poquito de lado, que si no, no puedo. Sí. Hay muchas personas, Vero, que vimos en la entrevista que decían pues que no, que esto pues no, a edades tan tempranas pues no, porque podía incitar, porque podía despertar en los niños, pues no sé, pequeños perversos ahí tenebrosos. Y bueno, cuéntanos, ¿qué te sueles encontrar o cuál es tu opinión con respecto a esta opinión, valga la redundancia, de la gente de Almería? Bueno, pues yo estuve viendo la entrevista, la he estado viendo. Haberlo dicho que estábamos aquí explicando. Alfredo. Nos hubiéramos ahorrado un par de minutos de programa. Hombre, y me sorprendió muchísimo con la respuesta, pero yo lanzo solo primer trimestre, 3 añitos, primera unidad didáctica, que era el cuerpo, y no sabían ellos si eran niño o niña. ¿Y por qué eran niño o niña? Porque tenían pelo largo, pelo corto. No me lo puedo creer. ¿Sí? Es importante la educación sexual porque es que yo viendo las entrevistas vi que la gente abogaba siempre masturbación, sexo. Sí. Pero es que educación Se olvidaban del sexual cuerpo, ¿no? es mucho. Y empezamos porque los niños tienen que saber si son hombre o mujer o identificarse. ¿Por qué? Por ejemplo, una niña. ¿Y por qué eres niña? Pues porque llevo vestido. O porque tengo las uñas pintadas. O tengo el pelo largo. No sabían decir que soy niña porque tengo vulva. Entonces, ¿es importante la educación sexual? Lanzo yo ahora la pregunta. Claro. Y sobre todo, Un buen ejemplo. y sobre todo, y ya no solamente porque tengan vulva, sino porque se sienten. Bueno, Ya. que eso quizás O sea, un poquito bueno, más. ya un sí, poquito Sí, más ya sería ahondar más y poquito escarbar un adelante, poquito más. ¿no? Pero es lo que dice la seño. Al final, la gente de Almería, y ese es el mensaje que queremos lanzar, tiene que entender que la sexualidad en edades tempranas, nosotros como especialistas no les vamos a hablar a ellos Claro. de cómo tienen que masturbarse, cuántas posiciones del Kama Sutra hay, o ¿no? Entonces no te llevo yo a mis hijos a eso. Hablamos de otras muchas más cosas que componen la sexualidad humana. Pero fíjate, el mismo hecho de que ya en sí, de que las personas encuestadas, como dice Vero, ¿no? Como dice la seño, rápidamente respondan y echen mano de la masturbación, el coito y demás, ya dice mucho
de la falta también de educación que tienen estas personas. Claro. Si nos limitamos solo a eso. Claro, y tú imagínate, pero fíjate, ya no solamente la gente en general, nosotros mismos, porque, Vero, ¿cuánta formación en educación sexual has recibido tú para poder plasmarla? Ahora que además es obligatorio hacerlo en... Ninguna. Ninguna. Cero, ¿no? Cero formación. Si para colmo limitamos todavía la temática a 4 cositas, pues imagínate. Por eso, todas aquellas personas que piensen que hablar de sexualidad, insisto, es hablar de, bueno, pues del sexo, como decía la seño, nada más, o de las relaciones sexuales, pues que entiendan que no, que es algo mucho más amplio. Claro, y ni mucho menos después de la clase los chicos de 3 años van a ir a la farmacia a comprar unos preservativos. Que no consiste en eso. Para nada. Y que no los van a incitar a eso. ¿te has encontrado algún caso en particular o recuerdas algún caso en concreto de donde digas, aquí necesito formación o aquí necesito tirar de algún profesional porque no sé exactamente cómo abordarlo? A ver, bueno, yo al no tener formación, pues yo lo abordo según mi perspectiva. Hoy mismo, o sea, sí hoy, estaba en el patio, un patio que tenemos nosotros para mi clase, y tenía música puesta. Y un niño me di la vuelta y estaba con los pantalones bajos y bailando. Bueno. Entonces, claro, ahora la tesitura ya es según la seño también. ¿Le regañas, lo castigas porque se haya bajado los pantalones y esté bailando? ¿O le haces entender que pues los pantalones se bajan cuando vas al baño o cuando te tienes que vestir, desvestir, y tomarlo como algo más natural? Yo abogo por eso, por tomarlo como algo natural. Y, claro, porque luego además hay muchas... hay muchos casos que me han llegado a mí, no este año, otros años, donde hemos podido comprobar cómo el gesto directo, como dice ella, es eso no se hace, castigado, o marranillo, sáquete la mano de ahí, o incluso peques masturbándose a edades muy tempranas, 3, 4 años, pues con una silla, con el pico de una mesa, o incluso tocándose los genitales entre ellos mismos, pero no porque tengan deseo o incitación, porque están jugando y están autodescubriéndose, es que están en esa etapa. Entonces, desde el ámbito de la sexología o de la educación sexual, pues lo que ella dice es lo correcto, hay que abogar un poco por la reeducación, no por el castigo, obviamente dicho, claro. Está claro. ¿Y los padres cómo los ves? ¿Los ves los padres de tu clase? Cuando digo padres me refiero a las familias, ¿no? En general. ¿Los ves receptivos a que se les pueda hablar en un momento dado a los niños de estos temas? Los padres, yo creo, tengo un niño que se frota con todo este año, entonces estuve en la tutoría con la madre. ¿Un niño mopa? y la cuestión es que los padres están poco formados, por decir nada. O sea, los padres piensan un poco como la entrevista que era, piensan que educación sexual va todo a masturbarse, no sé qué. Y son muchas más cosas. Y en infantil es que la identidad, el descubrirse, el explorar, es que son cosas naturales. Y las normas, por así decirlo, no te bajes el pantalón en el patio, claro, son cosas que los adultos se las vamos diciendo. Entonces, en definitiva, están explorando. Yo abogo, que ahora hable como profesional, por tratarlo de manera natural y explicárselo. ¿Por qué sí o por qué no o por qué? Sí, que esa familia se interese un poquito por decir ¿por qué sí? ¿No? ¿O por qué no? Porque es que ahora nos vamos a encontrar una disyuntiva importante, y es que cuando ya a partir del curso que viene, por así decirlo, porque quizás este año es un año un poco más de transición con el nuevo currículum y demás, ya haya que abordar estas temáticas tienen que estar reflejadas en los proyectos educativos de los centros. Ahora, ¿qué se enseña? Claro. ¿Cuándo se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Qué temáticas? Porque claro, está ahí todo un poco ambiguo. Aquí estamos algunos haciendo algunos trabajos de investigación para precisamente determinar qué, cuándo y cómo. Pero esto va a traer tela que cortar, porque habrá centros que sean un poquito más, no atrevidos, sino coherentes con la realidad y digan vamos a ello, otros que sean más limitantes, y las familias vamos a ver por dónde van, que también tienen mucho que decir. Veremos a ver si no nos encontramos el año que viene alguna que otra familia diciendo pues no me parece bien esto, ¿no? Y hay ahí esa confrontación. Es que lo dice la ley, ya, pero es que yo como padre o como madre es que, bueno, pues vamos a ver. Seguramente sea así. Pero en el caso tú como docente, señor Vero, tú agradecerías un poquito más de formación. Claro, sí. Está claro que sí, porque
es que es súper importante. El trabajar la educación sexual desde súper pequeños, por eso, porque es que hay cosas súper importantes que ni ellos saben y están explorando, y a los padres hay que hacerles ver que educación sexual son muchas cosas, que no implica que aunque se establezca en el currículo, que son muchas cosas, que no es solo masturbarse, ni dar preservativos, ni que eso ya es más a lo mejor para secundaria, pero es que para primaria, pues, bueno, a ver cómo se lo toman, pero bueno, yo supongo que si los centros, el maestro, pues, explica... Es una labor al final de todos, ¿no? Del centro, del maestro, de la familia también, tiene que involucrarse en comunidad educativa en toda regla. Efectivamente. Bueno, señor, muchísimas gracias por haber venido. Encantada. Si te ha gustado, repite. Vale. Aquí tienes tu casa, ¿vale? Jesús, que lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos la semana que viene. La semana que viene, correcto. ¿Vale?